María tenía 45 años y vivía sola en un modesto apartamento en el corazón de Cuenca, una ciudad tranquila en Castilla-La Mancha. Nunca se había casado. Siempre había valorado su libertad, la rutina pacífica y las mañanas silenciosas que eran solo suyas, pero, durante la última semana, esa paz se había visto interrumpida por un sonido persistente en su cocina. El grifo goteaba sin cesar, como si intentara advertirle de algo. María intentó arreglarlo ella misma, pero no tuvo éxito. Justo en ese momento, sonó el timbre. Al abrir la puerta, se encontró con Miguel, su vecino de 30 años, un joven alto y de mirada amable, que llevaba un enorme estuche metálico de unos 40 centímetros lleno de herramientas. Parecía listo para cualquier arreglo. Su sonrisa tranquila y su forma de ser la sorprendieron. «Hola, María», dijo con voz suave, haciendo que el molesto sonido del agua pareciera lejano. «Me han contado que tienes problemas con el grifo. ¿Quieres que te ayude?». María dudó un instante. No estaba acostumbrada a pedir ayuda, pero aceptó. Miguel entró y comenzó a sacar herramientas de su estuche con una calma que hacía tiempo no veía. Cada movimiento suyo parecía meditado y sereno. Mientras arreglaba el grifo, conversaron sobre cosas sencillas y sin darse cuenta, María empezó a relajarse. Las pequeñas imperfecciones de su día a día parecían menos importantes con él cerca. Nunca habría imaginado que un vecino con un estuche lleno de herramientas podría traer tanto calor a su mundo silencioso, y así, aquel día, algo nuevo comenzó a suceder. Algo que cambiaría sus días en los casi todos los siguientes. Desde aquel momento en que Miguel apareció con su maletín de herramientas, algo cambió en María. No era solo que el grifo hubiera dejado de gotear, era como si el silencio de su casa se hubiera vaciado también. De repente, comprendió cuánto podía calentar la presencia de alguien, aunque fuera breve, los rincones fríos de su rutina. 2 días después, él volvió a llamar a su puerta. «Hola, María. Tengo unas obras de madera y pensé en montar una estantería para tus libros. Me dijiste que estaban por toda la casa». Miguel no necesitó invitación. Entró con el mismo estuche metálico, pesado y ahora casi familiar, y empezó a sacar el martillo, el taladro, tornillos cuidadosamente organizados, como si fueran reliquias. María lo observaba desde la puerta de la cocina, intentando disimular la sonrisa tonta que se le escapaba cada vez que él hablaba con suavidad sobre herramientas, como si fueran extensiones de sus propias manos. «Sabes, tienes una energía muy tranquila aquí», dijo mientras colocaba una tabla en la pared del salón. «Me gusta», la frase resonó en ella durante horas. Esa tarde charlaron sobre películas antiguas, libros que marcaron su adolescencia y lugares donde nunca habían estado. Miguel era curioso, atento, y a veces hacía que María olvidara la diferencia de edad entre ellos. Aunque él era más joven, había en sus ojos una madurez que parecía ver el mundo de forma más amable. Así comenzó una rutina no planeada. 3 veces por semana, a veces más, Miguel tocaba el timbre. Hora para ajustar la puerta de un armario que chirriaba, hora para cambiar una bombilla o instalar un soporte nuevo para macetas. Siempre con su maletín de herramientas, siempre con una excusa, y María quería creer en sus excusas, porque parte de ella deseaba creer. Quería pensar que él estaba allí solo por bondad, pero otra parte, dormida desde hacía mucho tiempo, empezaba a preguntarse si había algo más. Una noche, mientras instalaba una nueva lámpara en el pasillo, la luz cayó sobre él de un modo extraño, dorado y suave, revelando la línea de su mandíbula y el brillo de sus ojos. Cuando notó que María lo miraba, sonrió. «¿Qué pasa?», preguntó. «Nada, solo gracias por venir siempre», respondió ella, apresurada. «Me gusta venir aquí, María». Ella guardó silencio, sin saber qué decir. Desde ese día, sus visitas adquirieron un aire diferente. Seguían siendo tareas prácticas. Él arreglaba, ella ofrecía café, conversaban, pero había una atmósfera invisible, un hilo intangible de algo sin nombre todavía. La siguiente vez, Miguel llegó con un problema propio. «Se ha roto la cisterna del baño. ¿Puedo usar el tuyo un momento?». María aceptó. Mientras él estaba en el baño, ella miró alrededor. Sus libros ahora estaban ordenados en la estantería que él había instalado. Las plantas parecían más vivas desde que él las había colocado para que recibieran mejor el sol. La lámpara nueva lanzaba una luz cálida sobre la alfombra. Se dio cuenta de que su hogar tenía ahora toques de él por todas partes. Miguel volvió del baño sonriendo. «Menos mal que me salvaste esta vez», bromeó.
Esta vez fuiste tú quien pidió ayuda. Él se acercó despacio, sosteniendo el estuche con una sola mano, como si no tuviera prisa. María, ¿puedo hacerte una pregunta? El corazón de ella se aceleró. La forma en que él le miró a los ojos no era la misma que en otras ocasiones. Era más directa, más sincera. Claro, dime, pero antes de que pudiera responder, sonó un golpe fuerte en la puerta. Un sonido impaciente. Se miraron en silencio. El timbre volvió a sonar, insistente. Algo en ese sonido la erizó. Espera aquí, le dijo, y fue a abrir. Al abrir, se encontró con una mujer alta, mirada dura y expresión tensa. ¿Eres María?, preguntó con frialdad. Sí, ¿en qué puedo ayudar?, respondió ella. La mujer miró dentro del apartamento, como buscando algo o a alguien. Soy Carolina, la novia de Miguel. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Aquella noche quedó grabada en su memoria como una herida abierta. Carolina, el nombre resonaba en cada rincón de su casa, y la forma en que la miró, como si fuera una intrusa. No necesitó alzar la voz, su mirada lo decía todo. Miguel, que seguía en el pasillo con el estuche en la mano, se quedó paralizado al oírla. Caminó lentamente hacia la puerta y se puso a su lado. La sonrisa que solía llevar en las manos y en los ojos desapareció por completo. Carolina, ¿qué haces aquí? Podría preguntarte lo mismo, respondió firme. Desapareciste y ahora descubro que has estado viniendo todos estos días a ayudar a una vecina. María quiso desaparecer. No es lo que crees, intentó explicar Miguel, pero ella ya había dado la espalda. Bajó las escaleras apresurada, dejando un silencio más pesado que su presencia. María cerró la puerta despacio. Miguel no dijo nada. Se quedó allí, frente a ella, con el estuche casi resbalando de sus dedos. No sabía que tenías novia, susurró. La tenía, respondió él. Pero hacía tiempo que estábamos mal. Solo que no había tenido valor para terminar. Ella asintió, pero su corazón estaba revuelto. Por un lado, sentía rabia por no haber sido honesto. Por otro, no podía negar que él nunca le había prometido nada. Y aún así, dolió. Aquella noche él se fue sin instalar el soporte que había traído, por primera vez en semanas. Su casa volvió a quedarse en silencio absoluto. Los días siguientes fueron lentos. Las mañanas volvieron a ser silenciosas y el timbre no volvió a sonar. Las tazas de café permanecían limpias y sin usar. Ninguna planta fue recolocada. Ningún libro fue puesto en la estantería que él mismo había construido. María se preguntó si se había equivocado todo el tiempo, si solo había interpretado mal las señales, si todo no era más que amabilidad, y ella, por soledad o ingenuidad, lo había transformado en algo mayor, pero la verdad era que no era solo ella. Las visitas, las sonrisas, las miradas. Miguel también sabía lo que crecía entre ellos. Solo que no tuvo valor para admitirlo, y eso dolía más de lo que esperaba. Una noche de viernes, cuando volvía del mercado, encontró una nota doblada en el felpudo. ¿Puedo hablar contigo? Espérame mañana a las 10. Miguel, sus dedos temblaron por un momento. No sabía si estaba lista para verlo, ni si quería escuchar explicaciones. Pero sabía que su corazón aún no había cerrado la puerta para él. Al día siguiente, se vistió con una blusa azul celeste, sin saber por qué, y preparó café como en las mañanas en que él solía aparecer. Cuando el reloj marcó las 10 en punto, sonó el timbre. Él estaba allí, con camisa blanca, el cabello despeinado y una mirada más serena que nunca. Pero esta vez no llevaba el estuche. ¿Puedo entrar? Ella asintió y abrió la puerta de par en par. Él entró despacio, como si pisara un terreno delicado, se sentó al borde del sofá y guardó silencio un momento. Terminé con Carolina ayer, dijo sin rodeos. Debería haberlo hecho hace tiempo. Pero conocerte aceleró todo. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Miguel, no quiero ser motivo de peleas ni estar en medio de una historia sin resolver, lo entiendo, respondió él. No es eso. Solo necesitaba ser honesto con ella, conmigo y contigo. María respiró hondo. ¿Por qué venías todos esos días? Él sonrió tímidamente, bajando la mirada. Al principio solo para ayudar, pero luego porque quería estar aquí. Quería escucharte hablar de tus libros, de cómo organizas las plantas, de las películas antiguas que amas. Eres diferente a todo lo que he conocido, María. Esas palabras llegaron suaves, como un bálsamo que abrió su pecho. Y ahora quiero saber si me dejarías seguir viniendo. No para arreglar cosas,
sino para conocerte de verdad. Ella lo miró, con dudas, sí, pero también con ganas. Vamos despacio, respondió. Un café a la vez, su sonrisa iluminó la sala. En ese instante, sin herramientas ni excusas, Miguel estaba allí por primera vez, no para arreglar nada, sino para simplemente estar. Desde aquel sábado, Miguel comenzó a venir menos, no por distancia, sino porque todo había cambiado. Había cuidado en cada gesto, un respeto silencioso que él hacía cuestión de mostrar, y tal vez, solo tal vez, eso hizo que ella se gustara aún más de él. Se encontraron a menudo al atardecer, casi siempre en la terraza, bebiendo té o café. Él hablaba poco del pasado y ella no preguntaba. Ambos tenían heridas escondidas. Una noche apareció con una pequeña caja de madera. Recordé que te gustan las cosas antiguas, dijo con media sonrisa. Encontré esto en una tienda de antigüedades. No sé si funciona. Abrió la tapa y dentro había una radio antigua de madera oscura, con botones dorados gastados. Es preciosa, Miguel, pensé que combinaba contigo, respondió. Un clásico con alma. Colocó la radio en el aparador del salón y por un instante María sintió algo calentarse en su pecho. No era solo el regalo, era el gesto. Pasaron unos días y empezó a notar algo extraño. Cuando Miguel se despedía, miraba hacia las escaleras con cierto nerviosismo, como si esperara ver a alguien. A veces se giraba rápidamente al oír pasos. ¿Está todo bien?, le preguntó una tarde, notando que él miraba por la ventana más de lo habitual. Sí, es solo cosa de mi cabeza, respondió, pero sus ojos decían otra cosa. Aquella noche, después de que él se fue, María esperó unos minutos y salió al pasillo. No había nadie, solo el viento pasando por las ventanas del bajo. Al día siguiente recibió una carta sin remitente en el buzón: cuidado con quien dejas entrar. Algunas herramientas sirven para más que arreglos. Leía y releía el mensaje con el corazón acelerado. Amenaza, broma, advertencia sobre Miguel. Le mostró la nota a Miguel, pero él solo frunció el ceño y guardó silencio. ¿Sabes quién pudo escribir esto? No tengo idea, respondió, desviando la mirada. María sintió que había algo oculto, pero decidió esperar. La semana siguiente, Miguel apareció con el estuche de nuevo. Hacía días que no lo traía. Dijo que por fin había comprado la pieza que faltaba para el soporte de la manguera que ella le había pedido el mes pasado. Mientras él trabajaba en el patio, preparó una limonada. La noche era cálida y el olor a tierra mojada daba al aire un toque acogedor. Cuando volvió con los vasos, lo encontró sentado, apoyado en la pared, mirando al suelo. Miguel, ¿puedo contarte algo? Ella asintió, sentándose a su lado en silencio. ¿Recuerdas a esa chica, Carolina?, comenzó. Salimos casi 3 años. Los últimos 6 meses todo se vino abajo, pero no podía dejarla. Tenía crisis, no aceptaba el final, y yo sentía pena. Hizo una pausa, respiró hondo. Ella me seguía, sabía cuándo salía y por dónde venía. Por eso andaba inquieto. Y probablemente esa carta fue ella. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Crees que podría hacerlo? No, no haría nada. Solo quiere asustarme y alejarme de ti. Siempre manipuló las cosas, pero no lo logrará porque ahora sé lo que quiero. María guardó silencio, sin saber qué decir. Una parte tenía miedo, otra quería confiar, y una tercera ya confiaba. Aquella noche, Miguel no quiso irse como siempre. Se quedó hasta tarde, la ayudó a cerrar ventanas, encendió velas cuando la luz parpadeó 2 veces y, al llevarlo a la puerta, él tomó su mano. María, no estoy aquí solo porque necesitabas ayuda con la estantería, lo sé, susurró ella. Viniste con herramientas, pero al final quien se arregló fui yo. Se quedaron allí, en el umbral, tomados de la mano, sin prisa. Él se acercó despacio, pero en lugar de besarla, apoyó la frente en la suya. Un gesto simple, lleno de cuidado, y fue más que cualquier beso. Sin embargo, cuando finalmente se fue y la puerta se cerró, el móvil de María vibró. Una nueva mensaje anónimo: no tienes idea de lo que él oculta, pero puedo mostrártelo. La pantalla se mantuvo encendida largos segundos y su corazón, que comenzaba a calmarse, volvió a latir con fuerza. Pasó la madrugada despierta con el móvil en la mano. El mensaje anónimo era una herida abierta. No tienes idea de lo que él oculta, pero puedo mostrártelo. No respondió. No sabía cómo. Solo podía recordar la forma en que Miguel la miró en la terraza, el silencio, sus ojos bajos cuando habló de la carta anterior y el estuche de herramientas. La primera vez que apareció,
Aquel maletín gris metálico parecía un detalle. Ahora todo tenía más peso. A la mañana siguiente, el timbre la sobresaltó. Corrió a la puerta y paró antes de abrir. Miró por la mirilla, era el cartero, solo un sobre marrón, sin nombre ni remitente. Dentro había una foto, Miguel, frente a una puerta azul, serio. Al fondo, una mujer con cabello oscuro y desenfocada, al dorso, solo una fecha, 17 de mayo, casa de ella, 17 de mayo. 2 días antes de que él apareciera con la caja en su casa, su mundo tembló por dentro. Intentó mantener la calma, pero un zumbido constante resonaba en sus oídos. Miguel le mintió. Esa misma tarde, él apareció como siempre, sonriendo. Pero esa vez su sonrisa parecía ensayada, trajo tornillos mejores. Los del soporte de la manguera estaban oxidados. Miguel, tenemos que hablar. Él se detuvo. De repente, sus hombros se tensaron. Recibí otro mensaje y una foto tuya frente a una puerta azul, 2 días antes de venir aquí. No sé qué pensar ya. Pasó la mano por la cara y se sentó en el banco del jardín. Debí habértelo contado antes. La casa de la foto es de Carolina, esa ex de la que hablé. ¿Qué hacías allí? Fui a despedirme formalmente. Ella no aceptaba el final. Pensé que si se lo decía en persona lo entendería, pero fue un error. Allí me amenazó por primera vez. Dijo que haría todo para alejarme de cualquier mujer que se acercara. Se sentó junto a él, pero no tocó su mano. Debiste confiar en mí desde el principio, lo sé. Pero después de conocerte todo fue más difícil de explicar. No quería que pensaras que era otro hombre con un pasado turbio. Guardaron silencio. El viento movía las hojas de las plantas, trayendo el olor a tierra húmeda. Él la miró y, por primera vez en semanas, María sintió distancia entre ellos. Esa noche no pudo dormir. Decidió enfrentar su miedo. Tomó la vieja llave de la despensa donde él había guardado el estuche el primer día. Abrió con cuidado. Ahí estaba. El maletín gris. Lo abrió con manos temblorosas. Todo parecía normal: alicates, destornilladores, martillo, cinta aislante. Pero en el fondo, un sobre blanco con su nombre, María, dentro, una nota escrita a mano. Si estás leyendo esto es porque sentiste miedo. Sé que fallé al no contarte todo, pero quería que descubrieras por ti misma que mi pasado no define mi futuro. Esta casa me dio paz. Tú me diste paz. Si quieres saber quién soy, ven mañana. Estaré donde todo empezó. El lugar que le vino a la mente fue el pequeño parque al lado del mercado municipal, donde se cruzaron por primera vez cuando él la ayudó a cargar las bolsas de verduras. Sonrió aquella tarde, por primera vez en mucho tiempo. A la mañana siguiente, se puso el vestido azul claro, el mismo que llevaba la primera vez. Había algo simbólico en todo eso. Llegó temprano al parque. Los bancos aún estaban húmedos por el rocío nocturno. Miguel estaba allí, de pie, junto al banco donde la ayudó por primera vez, la misma expresión calmada, pero sus ojos, esos ojos decían todo. ¿Has venido? Sí, he venido. Gracias por leer la nota y no rendirte. Él extendió la mano y, tras dudar, María puso la suya sobre la suya. No puedo borrar el pasado, María, pero puedo elegir qué hacer con él ahora. Y puedo decidir si creo en lo que veo o en lo que oigo. Se quedaron bajo los árboles, sintiendo la brisa suave. No hubo beso, no, aún no, solo un silencio cómodo. Entonces, al girar la cabeza, ella vio a alguien al otro lado de la calle. Una mujer con cabello oscuro, gafas negras, parada, observando. Al notar que la miraba, la mujer dio la espalda y desapareció en la esquina. María supo en ese instante que la historia no había terminado. Los últimos rayos del sol doraban las copas de los árboles cuando María sintió el peso de aquella mirada desconocida clavada en su espalda. El corazón le palpitaba con fuerza, no solo por la presencia de Miguel a su lado, sino por la sombra que se había deslizado silenciosa a pocos metros. Intentó convencer a su mente de que quizás solo era una casualidad, un transeúnte curioso, pero la inquietud no la abandonaba. ¿La viste?, preguntó Miguel, siguiendo su mirada hacia la esquina vacía. Sí, respondió ella, con una voz apenas audible. No sé quién es, pero siento que no se ha ido muy lejos. Miguel frunció el ceño y apretó la mano de María con un gesto sutil, como si con ese contacto le dijera que no estaba sola. El aire se volvió frío de repente, lo que parecía absurdo para un atardecer de mayo en Cuenca. Nunca pensé que mi pasado vendría a buscarme así, murmuró él. Pero parece que no podemos escapar tan fácil. María apretó los labios,
tratando de no dejar que el miedo se apoderara de ella. Aquella frase resonaba en su mente y, aunque la confianza entre ellos crecía, la incertidumbre también lo hacía. Ambos se levantaron del banco y comenzaron a caminar despacio por el parque. Miguel llevaba una chaqueta ligera, que contrastaba con el vestido azul claro de María. El tejido rozaba suavemente su piel, dejando entrever la curva sutil de su cintura, mientras sus zapatos de tacón bajo golpeaban el empedrado con un ritmo constante y elegante. No era solo la belleza de María, sino la mezcla de serenidad y una pizca de misterio que empezaba a envolverla, como una melodía que apenas se escucha pero que no se olvida. Miguel, por su parte, mostraba una presencia tranquila pero firme. Su camisa blanca estaba ligeramente arremangada, dejando ver unos antebrazos fuertes, y el cabello despeinado le daba un aire despreocupado. Su sonrisa era menos habitual aquella tarde, sustituida por una expresión seria que hacía que sus ojos oscuros brillaran con intensidad. «Tenemos que averiguar quién es esa mujer», dijo él, rompiendo el silencio con voz grave. «No puedo dejar que vuelva a interferir en mi vida, y menos ahora que estamos empezando a construir algo». María asintió, aunque sentía que la palabra construir pesaba más de lo que parecía. Había mucho en juego, y la vulnerabilidad que había intentado mantener oculta comenzaba a asomarse. «¿Crees que es ella la que envía esas cartas?», preguntó, recordando la nota anónima que había recibido. «No lo sé con certeza, pero no me sorprendería», respondió Miguel. «Carolina no es de las que se rinden fácilmente». Intentaron cambiar de tema, hablando de cosas triviales para aliviar la tensión, pero la sombra de Carolina parecía flotar en cada palabra no dicha. María no pudo evitar pensar en la última vez que ella apareció en su apartamento, con esa mirada que parecía perforar el alma, y en cómo Miguel se había quedado paralizado, incapaz de defenderse. Al cruzar la plaza, un grupo de adolescentes pasaba riendo y bromeando, y uno de ellos lanzó un comentario en voz alta: Miguel, ¿sigues siendo el mejor manitas del barrio o ya te jubilaron? Miguel sonrió por primera vez en horas y contestó con un tono bromista: «Todavía aguanto. Pero cuidado que un día de estos me convierto en pintor y os pinto a todos de colores». María soltó una carcajada, sintiendo que aquel momento de ligereza era un pequeño oasis en medio de la tormenta que se avecinaba. Al despedirse en la puerta de su edificio, Miguel le dio un beso en la frente con dulzura, un gesto íntimo y protector que hizo que María sintiera un calor especial. Sin embargo, cuando la puerta se cerró tras él, una vez más apareció el recuerdo de la mujer misteriosa y la nota amenazante en su mente. Aquella noche, María apenas pudo dormir. La sombra de la amenaza se había instalado en su casa y en su corazón. Se levantó y se asomó a la ventana, mirando las luces titilantes de las calles de Cuenca, preguntándose qué secretos ocultaba Miguel y cuánto estaba dispuesta a arriesgar por descubrirlos. Al día siguiente, al abrir el buzón, encontró otro sobre sin remitente. Su pulso se aceleró y, con manos temblorosas, sacó el papel. En él, solo una frase: «Confía en quien te da la mano, pero nunca olvides que detrás puede esconderse un puñal». María apretó el sobre contra su pecho, sintiendo que la historia que había comenzado como una simple ayuda con un grifo roto se había convertido en un laberinto del que no sabía cómo salir, y mientras la luz del sol se colaba por la ventana, una voz interior le susurraba que, quizás, lo más peligroso no era el pasado de Miguel, sino lo que estaba por venir, algo invisible, oscuro y mucho más cercano de lo que ella imaginaba. Esperaba en las sombras, listo para cambiarlo todo. La historia apenas comenzaba. Los días que siguieron a aquel descubrimiento se convirtieron en una mezcla inquietante de rutina y tensión contenida. María intentaba mantener la normalidad en su apartamento de la Plaza Mayor de Cuenca, pero cada rincón parecía impregnado por la sombra de lo desconocido. Las plantas que Miguel había colocado con tanto esmero parecían susurrarle secretos en el silencio de las noches, y los libros en la estantería recién instalada le recordaban que no estaba sola. Aunque la amenaza flotara en el aire, Miguel continuó apareciendo, aunque con menos frecuencia que antes, siempre con una sonrisa que parecía esconder un mundo de preocupaciones. Aquella tarde, llegó con una caja de herramientas nueva, más grande y reluciente que la anterior, y con unos guantes de cuero que hacían que sus manos parecieran aún más firmes y seguras. Su camisa azul marino resaltaba el tono oscuro de sus ojos, y el pantalón de pana ajustado acentuaba la línea de sus piernas con una elegancia natural. «Hoy vamos a darle un repaso al balcón», dijo, mientras sacaba una llave inglesa y una cinta métrica. «No quiero que te preocupes por nada, María. Ya me encargo yo». Ella sonrió, aunque el peso de la carta anónima seguía clavado en su mente.
No pudo evitar preguntarle, ¿has pensado en quién puede ser esa persona? Alguien te está vigilando. Miguel bajó la mirada y luego la alzó con una expresión seria. No sé quién es, pero tengo la sensación de que no es alguien que quiera hacerme daño directamente a mí, sino a quienes me importan. María sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar esas palabras, como si ella fuera la pieza vulnerable en un tablero de ajedrez en el que no conocía las reglas. Mientras trabajaban en el balcón, Miguel le contaba historias de su infancia en un pequeño pueblo de la Sierra de Albarracín, donde había aprendido desde niño a arreglar todo tipo de cosas con sus manos. Su voz tenía un tono cálido y pausado, y María se sorprendía a sí misma admirando aquella mezcla de fuerza y delicadeza en él. Cuando se agachaba para atornillar una barandilla, la camisa se le subía un poco, dejando entrever un tatuaje en forma de brújula que parecía marcar más que un simple camino. ¿Y tú, María?, preguntó él en un momento. ¿Qué te trajo a Cuenca? Ella lo miró, sus ojos verdes brillando con una mezcla de melancolía y determinación. La búsqueda de paz, respondió. Y quizás, sin darme cuenta, la búsqueda de alguien que me hiciera sentir viva. Miguel sonrió con suavidad, y sin darse cuenta, sus manos se rozaron al alcanzar la misma herramienta. Un calor inesperado se coló por sus cuerpos, y María sintió que el tiempo se detenía por un instante, pero justo entonces, el móvil de Miguel vibró con un mensaje. Él la miró, algo tenso, y leyó las palabras en la pantalla. Es de nuevo ella, musitó. No te fíes de lo que ves. La verdad está más cerca de lo que imaginas. María tragó saliva y cerró los ojos un momento. ¿Qué vamos a hacer, Miguel? Él guardó el móvil en el bolsillo y se incorporó, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas. Vamos a descubrir la verdad, cueste lo que cueste. Aquel compromiso silencioso selló un pacto entre ellos. María sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, pero también sentía que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola para enfrentarlo. Aquella noche, mientras el viento movía las cortinas y las sombras bailaban en las paredes, una figura oscura se deslizó sigilosamente por la calle empedrada frente al edificio. Al detenerse bajo la farola, sacó un sobre blanco y lo depositó en el buzón de María. Antes de marcharse, susurró para sí misma con una sonrisa amarga: esto acaba de empezar, María. Al amanecer, un nuevo día traería respuestas, pero también secretos que podrían cambiarlo todo. Y en el aire, flotaba una pregunta sin responder: ¿quién realmente estaba jugando con fuego? ¿Y quién sería la próxima víctima? La mañana siguiente amaneció con un cielo encapotado, típico de la primavera en Cuenca, donde la humedad se siente en cada rincón y el aroma a tierra mojada envuelve las calles empedradas. María abrió la puerta de su apartamento con una mezcla de expectación y temor. En el buzón encontró el sobre blanco que la figura misteriosa había dejado durante la noche. Con manos temblorosas, llevó el sobre a la mesa del salón, donde la luz tenue iluminaba los muebles sencillos y los detalles que Miguel había ido dejando, la estantería de madera clara, las macetas con flores recién regadas, y la radio antigua de madera oscura que ahora parecía guardar más secretos que melodías. Abrió el sobre y encontró una fotografía y una nota escrita con una caligrafía elegante pero firme. La imagen mostraba una escena que parecía sacada de una película de suspense: una mujer con cabello oscuro y gafas de sol, parada frente a la puerta azul que María ya conocía, con una expresión seria y decidida. En la nota, unas pocas palabras: confía en lo que ves, pero no en lo que te cuentan. La verdad tiene muchas caras. María sintió un nudo en el estómago. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué quería decir con muchas caras? Y, sobre todo, ¿qué papel jugaba Miguel en todo esto? Cuando Miguel llegó esa tarde, María decidió mostrarle la fotografía y la nota. Él la miró con atención, su rostro perdiendo un poco de la tranquilidad habitual. Es ella, dijo finalmente. Carolina. No es solo una exnovia, sino alguien que no ha aceptado el final de nuestra relación. María se mordió el labio, intentando contener las preguntas que se agolpaban en su mente. ¿Por qué te sigue? ¿Por qué te amenaza? Miguel suspiró, dejando caer el estuche de herramientas sobre la mesa. Carolina tiene sus propios demonios. Es una mujer intensa, apasionada y, a veces, peligrosa. No quiere que yo siga adelante, y ahora que te conoce, cree que eres un obstáculo. María sintió una mezcla de miedo y determinación. No iba a dejar que una sombra del pasado de Miguel arruinara lo que ambos comenzaban a construir. Entonces debemos actuar, dijo con firmeza.
No podemos dejar que nos controle ni que nos amenace. Miguel asintió, sus ojos oscuros brillando con una nueva resolución. He pensado en hablar con ella, en buscar una solución definitiva. Pero sé que no será fácil. Esa noche, mientras la ciudad se sumía en un silencio roto solo por el murmullo lejano del río Júcar, María se preparó para enfrentar lo que viniera. Se puso un vestido rojo oscuro, ajustado pero elegante, que resaltaba la curva suave de su cintura y dejaba entrever la piel bronceada de sus brazos. Sus zapatos de tacón bajo daban un ligero clic-clac en el suelo de madera mientras caminaba por el apartamento, y una cadena dorada con un pequeño colgante en forma de llave descansaba sobre su cuello, símbolo silencioso de que estaba lista para abrir puertas, incluso las más ocultas. Miguel llegó con una caja pequeña envuelta en papel craft. Esto es para ti, dijo, con una sonrisa que intentaba ocultar la tensión. Un pequeño regalo para recordarte que no estás sola. Dentro había un antiguo colgante de plata, con un diseño de brújula similar al tatuaje que llevaba en el brazo, para que siempre encuentres el camino, explicó. María sintió que algo dentro de ella se ablandaba, una mezcla de ternura y esperanza, pero justo cuando sus manos se rozaron al tomar el colgante, un sonido seco rompió la calma, el timbre, insistente y urgente. Ambos se miraron, conscientes de que la noche apenas comenzaba y que, en las sombras, alguien esperaba para hacer su movimiento. María abrió la puerta y, en el umbral, apareció una figura inesperada. No era Carolina, sino una mujer mayor, con cabello canoso recogido en un moño, ojos penetrantes y una sonrisa enigmática. Buenas noches, María, dijo con una voz suave pero firme. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Detrás de ella, la calle parecía oscurecerse aún más, como si el mismo Cuenca contuviera el aliento ante lo que estaba por revelarse. La historia, lejos de encontrar su final, se adentraba ahora en un laberinto de secretos, alianzas y traiciones que pondrían a prueba la fortaleza de María y Miguel, y en la penumbra, una pregunta resonaba con fuerza. ¿Quién realmente tenía las herramientas para reparar lo roto? ¿Y quién estaba dispuesto a destruirlo todo? La mujer mayor entró con paso firme, dejando tras de sí un aroma a lavanda y misterio que impregnó el pequeño salón del apartamento de María. Tenía el porte de quien ha vivido muchas tormentas y un brillo en los ojos que sugería secretos bien guardados. Se presentó como doña Eloísa, una vecina de toda la vida del barrio que, según sus palabras, sabía más de lo que parecía a simple vista. María la miró con cautela, aún con el colgante de plata en la mano, mientras Miguel se mantenía en segundo plano, observando en silencio pero atento a cada palabra. Sé lo que está pasando entre ustedes, comenzó doña Eloísa, con voz pausada. He visto a Carolina rondar por aquí más de una vez, y no es solo una exnovia celosa. Hay asuntos pendientes que involucran a más personas, y no todos quieren que esa historia salga a la luz. Miguel frunció el ceño, sintiendo como un escalofrío recorría su espalda. ¿Quién más está involucrado? Preguntó con voz tensa. La anciana se acercó y, con un gesto casi maternal, posó una mano sobre la de María. En este barrio, querida, las apariencias engañan. No todo es lo que parece, y a veces las herramientas que usamos para arreglar las cosas pueden convertirse en armas peligrosas. María se estremeció, recordando el mensaje anónimo que había recibido. ¿A qué te refieres?, insistió. Doña Eloísa sonrió con una mezcla de tristeza y sabiduría. Hay quienes no quieren que tú y Miguel estén juntos. No solo por Carolina, sino por viejas rencillas y secretos enterrados. Algunos están dispuestos a hacer lo que sea para mantener el status quo. La habitación pareció encogerse bajo el peso de sus palabras, y el aire se volvió denso. ¿Qué debemos hacer?, preguntó María, con una mezcla de miedo y determinación. Primero, mantenernos unidos, respondió doña Eloísa. La unión hace la fuerza, y solo así podrán enfrentar lo que viene. Y segundo, estar atentos a cada detalle. En este juego, cada herramienta, cada gesto, puede ser una pista o una trampa. Miguel asintió, sintiendo que la presencia de la anciana daba una nueva dimensión a la lucha que estaban por emprender. Esa noche, tras la visita de doña Eloísa, María no pudo evitar sentir que la vida que había conocido hasta entonces se desmoronaba para dar paso a un mundo donde la confianza sería su mayor arma y la traición, su peor enemigo. Mientras cerraba las ventanas para protegerse del frío nocturno, una última sombra cruzó su mente, aquella mujer con gafas oscuras, la que la había observado desde la esquina. ¿Sería ella la clave para resolver el misterio, o el presagio de un peligro aún mayor? El futuro se presentaba incierto, pero había algo que María tenía claro: no estaba dispuesta a dejar que el miedo la paralizara.
y en ese instante, con el colgante de la brújula colgando de su cuello y la determinación en sus ojos, supo que el verdadero juego apenas comenzaba.